noches, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes a esta hora nos reúne a la mesa familiar para hablar de temas que nos interesan a todos, siempre tratando de hablar sobre recomendaciones, prevención, temas de actualidad. Bueno, hoy con un tema muy especial, y que prácticamente soy sincero, lo hemos abordado poco durante el transcurso de estos 10 años, ¿no? Quizás porque también la falta de especialistas en el tema hizo que esto se prolongara un poco y no tuviéramos el acceso suficiente, ¿no? Hoy la propuesta es hablar de algo que yo creo que prácticamente o lo padecemos o lo hemos padecido todos en algún momento. Para algunos son molestias, situaciones, enfermedades, circunstancias. Podemos encontrarle varios adjetivos. Pero vamos a hablar de cosas que seguramente más de una vez le han pasado a usted y nos han pasado a nosotros. Vamos a hablar de algunas situaciones y enfermedades de la columna, la famosa cervicalgia, del dolor de cuello en esta zona. Vamos a hablar de las lumbalgias, ¿no es cierto?, los dolores de cintura, y vamos a hablar de algo que cada vez es más frecuente, pero que también el tratamiento va girando, va variando y se va ayornando bastante, ¿no?, que es la patología discal de la columna, o sea, las hernias de disco, ¿no? En base a eso vamos a hacer el programa de hoy. Entonces, cervicalgia, vamos a conocer la columna cervical, la columna lumbar, dorsal y las hernias de disco. Para ello hemos convocado a un especialista en el tema. Nos acompaña hoy con muchísimo gusto el doctor Javier Reble. Él es especialista en ortopedia y traumatología, pero específicamente especialista también en cirugía de columna. Y por eso está convocado, para hablar específicamente de eso. Él desarrolló su formación en el Hospital de Trauma y Emergencias, Dr. Federico Abete, y también tiene un fellow en columna, en la Unidad de Columna de Buenos Aires, en el Hospital Ricardo Gutiérrez, o sea, una vasta experiencia y dedicado prácticamente a lo que es columna, ¿no es cierto? Todo lo que sea enfermedades, patologías, problemas de la columna. Él desarrolla su actividad en varios lugares, en el Hospital Escuela, en el Sanatorio Borati y en Oskin, o sea, el Centro de Osteopatía y Kinesio, y a quien seguramente vamos a invitar prontamente para que nos cuenten un poco también qué es esto de qué son las osteopatías, ¿no es cierto?, y en qué consiste el tratamiento, eso que a veces soluciona tantos problemas, tantas afecciones y tantos dolores. Así que está cursada la invitación y seguramente nos comunicaremos en breve. Así que, hechas estas consideraciones, vamos a la presentación del programa. Bueno, estamos de vuelta y vamos a comenzar el programa tal cual les había dicho. Nos acompaña muy gentilmente y como siempre agradezco la presencia de nuestros invitados, que son los que nos enseñan, nos ayudan, colaboran con nosotros, con ustedes, que son los verdaderos receptores de estos mensajes. Así que, doctor Javier Reble, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y agradecido por Al contrario. Es un placer porque es la primera vez que vamos a hablar específicamente de estos problemas. El programa está cumpliendo 10 años. Comenzó siendo un programa, como siempre decimos, para niños, hablando exclusivamente de patología de chicos. Y bueno, después hubo que diversificar porque nuestra audiencia fue cambiando. Hoy es un programa prácticamente de interés general. Hablamos de todas las enfermedades, de todas las especialidades. Y columna específicamente era un tema pendiente,
¿no es cierto? Son pocos los especialistas que se dedican exclusivamente a columna. Para ello hay que ser especialista en traumatología y ortopedia. O sea que todo un tema, ¿no? ¿Y quién no sufrió en algún momento una cervicalgia, o un dolor de nuca, o un dolor de espalda, o una lumbalgia que no lo dejó ir a trabajar, ¿no? De eso se trata, de hablar un poco y conocer esto que vemos acá, ¿no? Claro. En principio vamos a mencionar la columna vertebral, ¿no? Que es la cual cuenta diferentes regiones, las que están formadas por la columna cervical, la región torácica, también llamada dorsal, la columna lumbar y la sacrocoxígea. Estas regiones cuentan con diferentes aspectos, los cuales van a permitir más que nada la postura, el sostén del tronco, y tienen la función principal, ¿no?, de proteger lo que es la médula y todo lo que ya sea la parte lumbar de las raíces y la cauda equina. También para poder estar sostenido, ¿no?, parado, la columna desarrolla diferentes curvas, las cuales son a nivel de la columna cervical tenemos una lordosis, a nivel de la columna torácica tenemos una sifosis, a nivel de la columna lumbar tenemos una lordosis y termina con una sifosis otra vez a nivel de la columna sacrocoxígea. Que sería casi un poco la postura que uno adopta casi naturalmente, ¿no? Uno se tira hacia adelante. Claro, ¿no? Sí. La columna cervical está compuesta por 7 vértebras, la columna torácica está compuesta por 12 vértebras torácicas, la lumbar por 5, la sacra son 5 que son fusionadas y la 3 a 4 que pueden ser de las coxígeas. Acá tenemos en la imagen al lado una radiografía, un espinograma en donde se puede observar la columna en su amplitud, tanto en el frente, que adopta una postura recta, sin curvaturas, y en el perfil, como estábamos hablando hace un ratito, de sus diferentes curvaturas. Y esas serían las curvaturas normales columna, que presentan. No es que están torcidas, no. Es la de frente la vemos derechita y de perfil la vemos con las curvaturas que se describieron recién. Claro. Bien. Después si podemos pasar a la siguiente imagen, en donde vamos a observar que entre cuerpo y cuerpo vertebral tenemos lo que es el disco vertebral. Ese disco está compuesto en el centro por un núcleo pulposo y a su alrededor por un anillo fibroso. Su principal componente es agua, digamos. Agua. Está en un 80% la composición del disco tiene agua, y después se forma de colágenos y otras sustancias que tienen. ¿Qué es lo que realiza este disco? Es la amortiguación, soporta carga, amortigua. Está entre vértebra y vértebra. Entre vértebra y vértebra, lo cual cuando uno hace o realiza determinadas actividades absorbe el impacto. Este disco, con el pasar de los años, va sufriendo cambios, cambios crónicos, degenerativos, que uno lo llama, ¿no? Y de un disco normal que vemos acá en la imagen, que es blanco, hasta en su proceso que va transcurriendo y se van cambiando, va teniendo un cambio de señales. Ese cambio de señal, no sé si tenemos en la siguiente imagen, se puede observar ya los discos de arriba, que son más blancos, y tenemos una imagen a la izquierda y a la derecha una resonancia, ¿no? Sí. Y desde ahí vamos viendo desde un disco normal hasta un disco que se comienza a degenerar, en donde se pone negro nada más, conserva su altura, después ese disco negro se abomba, que en esta imagen no tenemos, pero hay en un corte axial que sería, uno puede ver el abombamiento en donde se
el disco por lo general es en forma de riñonado. Sí. Y cuando se va pasando estos cambios degenerativos se pone redondito, digamos. O sea que un disco normal, una persona joven, digamos, estaríamos hablando del primero, el de arriba, primero, ¿no es cierto? Sí. Una persona joven. Y esto acá abajo, que como vemos hay bastante diferencia entre el primero y el último, ya sería un disco... Claro, un disco que ya casi va desapareciendo y ya va a haber casi un roce, digamos, de vértebra con vértebra. Correcto. Y comienzan sus cambios degenerativos, ¿no? Ahí deja de cargar de amortiguar, digamos, y sobrecarga la parte posterior y empiezan a cargarse lo que son las facetas articulares, ¿sí? Sí. Y se comienzan los cambios degenerativos, ahí se empiezan a desarrollar los dolores crónicos que tienen los pacientes por ahí con una edad un poco más, o el uso que uno le pudo haber dado a la columna, ¿no? A la columna. El uso o el mal uso. O el mal uso. Bien. Bien. O sea que esta es la famosa columna que tantos dolores de cabeza nos va a traer y dolores de columna, ¿no? Claro, sí, sí. Bien. La cervicalgia. A ver, cuando uno dice cervicalgia, por ahí no relaciona mucho con lo que significa, ¿no? Porque es muy frecuente que uno consulte, uno ahí se entere que eso se llama cervicalgia, ¿no? Claro, la cervicalgia más que nada es, si uno lo ubica, es desde la base del cráneo más o menos hasta la altura de los hombros. Eso incluye lo que es la cervical a grandes aspectos. Sí. Es el dolor que se produce, puede ser por una causa traumática, por lo general cuando uno tiene algún accidente puede generar algún tipo de esguince cervical. Por lo general los esguinces cervicales son bajos, dolor cervical bajo, puede ser una contractura muscular, o pueden ser otras patologías que los pacientes puedan presentar, ¿no? Como alguna patología tumoral, digamos, pero que eso ya se va a convertir en un dolor crónico. El paciente viene con un dolor crónico. En cambio, lo que es traumático es un dolor agudo, menor a 3 semanas, que se resuelven por lo general en forma espontánea, con la ayuda de analgésicos, y si no ceden, uno trata de incursionar, ¿no?, con lo que es más que nada la kinesiología y otras medidas posturales más que nada. En la siguiente imagen lo que nosotros podemos observar también son diferentes cortes de una resonancia, en donde más que nada se evalúan las diferentes vértebras cervicales, y en el medio, como dijimos hoy, ¿no?, que está la médula espinal, recubierta por lo blanco que se ve, que es el líquido cefalorraquídeo, que es lo que protege también a la médula, ¿no? Esto sería lo que uno podría ver en una columna cervical normal. En una resonancia normal. Ahora, doctor, por ejemplo, una situación de estrés laboral, digamos, una situación traumática, no de golpe, sino traumática emocional, una mala postura, ¿puede producir Actualmente la consulta, lo que más uno ve en consultorio son, como usted mencionó, ¿no?, emocional, y malas posturas que uno adopta, tanto ya sea por el trabajo de escritorio que uno puede realizar, o ahora la moda del celular, ¿no? Uno ubica o adopta una postura inclinando la cabeza hacia adelante, y eso lo que genera es una sobrecarga a nivel de la musculatura. Entonces esa sobrecarga genera una contractura y comienzan los dolores. Por lo general lo que uno tiene que hacer es tratar de adoptar una buena postura, o si uno hace un trabajo de escritorio, tratar de alzar lo que es Cuesta mucho modificar la postura, claro. Uno, ¿no? Sí, cuesta bastante. Cuesta desacostumbrarse. Sí.
pero es lo que uno tendría que realizar, ¿no? Para no padecer esos dolores. Sí. Después, como le dije, lo siguiente, lo más frecuente sería lo traumático. Lo traumático. Y otra cosa que por ahí la gente viene y dice, tengo osteoporosis, te dice. Viene ya con el diagnóstico. Claro, y uno por ahí lo que le explica es que la osteoporosis no genera dolor. Lo que la osteoporosis genera es una debilidad, una fragilidad, digamos, en el hueso, sí, que si por ahí uno sufre un traumatismo de baja energía, caerse o algo que no sea tan significativo, ese hueso debilitado se podría fracturar. Sí. Pero vienen al consultorio a veces y te dicen, no, tengo osteoporosis, te traje no es el centellograma, me olvidé, el del de no, la densitometría. La densitometría ósea. La densitometría ósea que mide realmente si una persona tiene osteoporosis o no, claro, y la cantidad de calcio. Y por ahí explicar eso, que justamente la osteoporosis no genera dolor, lo que genera es fragilidad, y lo que hay que prevenir justamente es eso, tratar de evitar caídas y sí, hacer un manejo, ¿no?, de su metabolismo óseo. Está perfecto. Bien. O sea que lo fundamental es, obviando por supuesto lo impredecible, que es un accidente, pero yo creo que la mayoría de las consultas deben ser por situaciones que mencionábamos, posturales, que emocionales. Personalmente hace tantos años que uno está arriba de un escritorio, arriba de una computadora, con un celular, en una posición, claro, y cuesta corregir eso, ¿no? Seguramente vamos a hablar después de la reeducación y todas estas cosas que se hacen, pero uno termina concluyendo, después de hacer los estudios que considere habitualmente, en que el problema, salvo que haya algo muy específico, es realmente un tema de posiciones y claro, que sí, habrá de educación, ¿no? Más que nada, para englobar a lo último, sí, es muy parecido el tratamiento tanto para la cervicalgia como para la lumbalgia, es casi igual, ¿no? Uno comienza con analgésicos, sí, puede tener un periodo resolutivo en sus 72 horas, como no, y si no, uno inicia con lo que es kinesiología. sí, Pero lo que es cuadro de dolor cervical por contractura o estrés, por lo general se resuelve, y se resuelve con kinesio. Es lo que uno indica en el consultorio. A veces no solamente van a ser 10 sesiones, a veces van a ser 20 o 30 sesiones. Por ahí el dolor inicia de una forma abrupta, pero sí, irse, digamos, o dejar que pase el dolor tiene un periodo de unos días. En algunos pacientes, no todos los pacientes son lo mismo, en algunos pacientes puede tener un cuadro resolutivo más rápido, más espontáneo, y en otros puede costar un poco. En la siguiente imagen, no sé, creo que se muestra, bueno, ahí tenemos una columna cervical normal con los discos blancos, como estábamos hablando, que están hidratados, sí, y al costado tenemos, donde indica la flecha, ¿no?, una columna cervical con varios discos que están negros, que están deshidratados, que traen una sobrecarga axial, y eso también puede generar, ¿no?, lo que, como veníamos hablando, el dolor a nivel de ¿Eso lo que por sería el paso de la edad? ¿Es o alguna patología que también puede hacer? Por lo general, el disco comienza sus cambios degenerativos, sí, que digamos, a partir de la segunda década de la edad. Y por ello lo que digo, como uno lo trató cuando era joven, sí, cuando uno tiene un poquito más de edad, es como el disco los va a tratar en ese momento, ¿no? Pero eso es más que nada para mostrar cómo
cómo está una columna, por ahí un poco con un disco degenerado, y como uno siempre ve, la médula está en el medio y no se la ve compresiva, porque muchos pacientes vienen y te dicen, tengo hernia de disco. Tengo una hernia de disco. Y por ahí la hernia de disco para que tenga la hernia de disco, lo que te va a generar son síntomas irritativos, sí, a los nervios, va a dar una compresión. En cambio, cuando uno tiene discopatías, que son los discos negros, un poquito abombados, con cambio de señal, esos discos van a traer una sobrecarga y van a generar solamente dolor. Cuando uno tiene la hernia de disco, va a generar un síntoma irritativo que por lo general va a hacer a un miembro superior, sí, o en el caso de la lumbar, a un miembro inferior. Perfecto. Bien. Bueno, esto es hablando un poco de lo que es entonces la cervicalgia, dolor de la zona del cuello, y yo creo que debe ser una de las consultas, como decía, más frecuentes, pero yo creo que la que se lleva las palmas acá es el otro, ¿no? Es la lumbalgia, ¿no? Claro, la lumbalgia es casi el 80% de la consulta, sí, ¿no? Incluso lo que nosotros vemos es en las guardias. Claro, tanto para los clínicos como para la traumatología en general, y como para nosotros la gente llega al extremo de no poder caminar, de venir rengueando, de pensar que es un problema renal, ¿no es cierto? Claro. Porque duele la cintura, duele... Claro, sí, muchas veces la consulta es si uno tiene, ¿será que tengo algo renal? ¿Será que me puede hacer alguna tomografía? ¿Será que podemos ver como siempre uno el estudio de elección por ahí obviamente no, previa semiología que uno realiza y las maniobras, ¿no? Que uno, si es problema de la columna lumbar, por lo general uno va a tener alguna dificultad en los movimientos, tanto sea de flexión, que es irse hacia adelante, o extensión, irse para atrás, o movimientos laterales, va a estar limitado, ¿no? Lo que es la movilidad. Y eso indica todo que sea una pauta para un dolor lumbar y con una causa que sea de la columna. Obviamente, lumbalgia es el dolor que abarca toda la parte de la columna lumbar. Después uno busca las causas, ¿no? Sí. Como le dije, ¿no? Como con una buena semiología, y una vez que uno tiene una certeza, uno pide un estudio, una radiografía, como en este caso, donde a veces uno puede ver entre vértebra y vértebra, volvemos a mencionar que están los discos, uno puede ver que esos espacios están con una buena altura, sí, con una altura considerable, y puede ser que sea solamente una contractura. Entonces uno trata esa parte primero, trata con analgésicos, si no mejora con los analgésicos uno insiste con la kinesiología, y así uno va tratando de solucionar el problema que el paciente está presentando, ¿no? Si vemos que el cuadro no mejora, uno solicita ya la resonancia, ¿no? La resonancia de la columna lumbar o de la parte que esté afectada en ese momento el paciente. También a veces hay una articulación que es entre la parte del sacro y las crestas, que es la parte de atrás que uno se puede tocar. Sí. Y eso también a veces está inflamado, que se llama un síndrome sacroilíaco, y eso produce también dolor y que da dolor lumbar. Entonces uno tiene que buscar el lugar que está presentando el dolor. Y no sé si en la próxima imagen tenemos una resonancia de columna. Sí. Lo mismo, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una discopatía a nivel L5-C1 en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha tenemos una discopatía L4-L5 y L5-C1, que son por lo general los dos discos que más soportan peso y los dos discos que más se van a degenerar inicialmente Por supuesto que acá influye también hablando del peso, la obesidad, el sedentarismo, seguramente, claro, no hacer ejercicios. No hacer ejercicio, la obesidad. Si bien por ahí viene un paciente que esté en sobrepeso y inicialmente uno le dice,
baja de peso. Pero hay que ponerse del lado del paciente también, que en ese momento está con dolor, y si mientras que él no solucione su cuadro de dolor, él no va a poder iniciar con una actividad física. Entonces, lo primero que uno puede realizar es, como le dije, kinesiología, ver la cantidad de sesiones que él necesite para mejorar ese cuadro del dolor, y una vez que él mejoró, ahí iniciar con algún tipo de actividad. A veces también nosotros recomendamos la natación, que es bueno para los dolores de columna en general, o de espalda, como algunos lo llaman en general. Pues yoga o pilates también son ejercicios que uno realiza y trabaja toda la musculatura, y eso le genera un bienestar a la columna. Si por ahí la gente tiene cierta reticencia a la kinesiología, ¿no es cierto? Como prefiere a veces más medicamentos más constante, digamos, es más fácil tomarse un medicamento que ir al kinesiólogo y hacer todo un circuito de rehabilitación y de... Claro, la gran pregunta cuando vienen es, ¿me va a dar un analgésico? Yo trato de explicarlo que el analgésico también hace pasar el momento, para calmar el momento. Claro, en cambio la kinesiología es para no estar tomando analgésicos todos los días. Entonces, y otra cosa, que cuando uno tiene un disco gastado, lo va a seguir teniendo. O sea, la kinesiología o el analgésico no lo va a curar, no va a hacer que el disco vuelva a ser blanco. Va a ser un disco negro porque es un cambio crónico, progresivo, pero lento, pero el disco va a seguir estando negro. Entonces, uno, ¿qué es lo que le tiene que decir al paciente? Es, te doy un analgésico, lo tomás por 3 días, pero inicia con la kinesiología, que es lo que te va a sacar el dolor. Realmente le va a sacar. Le va a sacar el dolor, y va a haber periodos que el paciente va a estar sin dolor y periodos que va a estar con dolor. Y esos periodos de dolor hay que volver a hacer el tratamiento a través de kinesiología. Perfecto. Kinesiología, RPG, osteopatía, todo eso, esos tipos de alternativas que uno tiene para poder tratar el dolor lumbar, ¿no? Se ve que hay mucha gente que la padece, ¿no? Porque están entrando preguntas sobre el tema, que obviamente vamos a responderlas una por una ahora, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Bueno, la va a responder el doctor. Así que, bueno, hablamos un poco de cervicalgia, hablamos de lumbalgia, que son un poco las consultas, casi diría, más frecuentes en la especialidad, y queda todo un tema pendiente que lo vamos a tocar ahora, que son las famosas hernias de disco, ¿no? Claro. Hernias de disco que se habla, a veces se diagnostica con liviandad, digamos, se dice rápidamente, no hay una hernia de disco, hay que operar, no hay que operar, hay que hacer un tratamiento primero. Es posible que una hernia de disco me opere y al poco tiempo tenga que volver a operarme porque vuelve. Bueno, esas son las cosas que nos van preguntando. Así que estamos en la mitad del programa, hemos hablado de cervicalgia, o sea, dolor en la zona del cuello, en la zona cervical, la lumbalgia, el dolor en la zona de la cintura, y vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a dedicarnos a las hernias de disco, a un poco lo que es el tratamiento en general de todo esto que estamos hablando, y sacarse ustedes las dudas que están teniendo, ¿no? Recuerden que pueden comunicarse como lo están haciendo, 3764 14 55 53, y bueno, sus mensajes, sean mensajes de texto o WhatsApp. Los mensajes de voz no los podemos levantar, así que, pero los otros ingresan acá y yo se los voy a transmitir inmediatamente al doctor. Así que les pedimos, vamos a una pequeña pausa, un par de minutos, y ya volvemos con hernias de disco.